Vamos a meditar en Mateo 5, 21 al 26, la ley del Cristo, la ley del Cristo. Amén. Si ya tiene la cita, por favor, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Dejamos ahí la lectura y pedimos la bendición del Señor en esta meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y damos toda honra a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús, por cuyos méritos, Señor, ahora somos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en su nombre, redimidos, santificados, justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, Señor, gracias por esta bendición. Bendito Señor, gracias por abrir nuestros ojos y revelarnos a Cristo. Bendito Espíritu Santo, síguenos revelando, por favor, a Jesús como el Cristo, la verdad eterna de tu Evangelio, la persona y obra del Cristo. Señor, háblanos al corazón, instrúyenos, toma el control de palabras y pensamientos. Señor, por favor, enséñanos en este tiempo. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén y amén. Por favor, mis amados, sentarse. Algunos se deben ir de un solo. Amén. ¡Pum! Ya están sentados. Bien. Ok, mis amados, estamos estudiando desde hace algunos tiempos el capítulo 5 del libro de Mateo, que aparte de solo ese capítulo, dijimos que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 son 3 capítulos, hermanos, en los que el Señor empieza a enseñar a sus discípulos a propósito de que una gran multitud estaba reunida. Amén. Y por enseñar a sus discípulos frente a la multitud, ¿verdad? Dijo muchas palabras, entre ellas lo primero que se registra en este capítulo 5 son las conocidas bienaventuranzas, ¿verdad? De eso dijimos y explicamos. Usted puede oír la predicación si no ha podido oírla. Ahí está en la página de YouTube. Que se refiere a esta bienaventuranza, o estas bienaventuranzas se refieren a la suprema bendición de Dios. Los bienaventurados somos los supremamente benditos por el Señor. ¿Y cuál es la suprema bendición de Dios? Indiscutiblemente, y no hay otra cosa más, que la revelación de la fe en el Hijo de Dios. La revelación de la fe en el Cristo. La suprema bendición de Dios es que Él nos ha revelado a su Hijo, y en esa suprema bendición tenemos todas estas prebendas, todos estos privilegios que están aquí descritos en el capítulo 5 de los versículos 3 al 2. Amén. Luego el Señor nos hablaba de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Eh? Y en eso estamos entendidos, mis amados, que como discípulos del Cristo hay un propósito en nosotros.
El Señor no nos ha revelado al Cristo y a su Evangelio para que nos quedemos ahí regodeándonos, ¿verdad? Y queriendo hasta lucirnos, sí, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios, que me protege, me bendice. Sino que Dios dice, ustedes son la sal. Y aquí nos está hablando en el versículo 13, hermano, de esa característica que Dios pone en nosotros por medio de la revelación de su Evangelio, en el sentido de que somos un agente de preservación. Bueno, la sal en el tiempo antiguo y aún en este tiempo, pero más en el tiempo en el que el Señor dio estas palabras, se utilizaba como preservante, ¿verdad? Como un elemento que impedía la corrupción. Si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años, cuando todavía no existía la refrigeración, ¿verdad? Los alimentos se conservaban salados, ¿verdad? El pescado, la carne de res, etc., los camarones. Entonces, y eso tiene un propósito de preservación, y el Señor dice que ustedes tienen la condición de ser agentes de preservación, que preservan que la corrupción del mundo no se extienda. Venga, hermano. Recordemos lo que sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Había un solo justo ahí, que era Lot y su familia, ¿verdad? Pero allí eran creo que alrededor de 500,000 de personas que vivían ahí, en esas dos ciudades. Era muchísima gente para una sola persona, ¿verdad? Y entonces vemos a Abraham intercediendo ante el Señor para evitar la destrucción de estas dos ciudades. Pero ya el juicio estaba definido por el Señor, ¿verdad? Pero Abraham dice, Señor, el juez de la tierra, el más justo, no podrá tener misericordia. Si hubiera ahí 50 justos, no perdonarías a la ciudad por amor a los 50 justos. Entonces, ¿por qué hacía esta comparación Abraham? Porque precisamente la existencia y la vida de los justos, que somos los redimidos por la fe en la persona y obra del Cristo, mis amados, tenemos una naturaleza que no es la naturaleza del mundo. ¿Ven? Hemos sido hechos nuevas criaturas. El Señor está en nosotros, la luz del Cristo brilla en nosotros. Amén. Tiene que alumbrar a los demás, y precisamente de eso nos habló en los versículos 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué pretende? ¿Cuál es el propósito entonces de que Dios nos haya redimido, nos haya salvado, nos haya hecho nuevas criaturas? Precisamente que propaguemos esa luz del Cristo. Que seamos agentes que expandan la fe y la verdad del Evangelio para que lo torcido, ¿verdad?, se enderezca, para que lo corrupto se sane. Amén. Entonces, y esa es la obra del Evangelio, que recordemos lo que dijo el Señor Jesús allá en Isaías 61, 1 al 3, ¿verdad? Dice, se lo voy a leer, no lo busque, pero vemos el propósito del testimonio del Cristo al mundo, el propósito de la predicación o el testimonio del Evangelio a todo el mundo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová. Y aquí vemos la unción del Cristo como el profeta eterno de Dios, como la palabra. ¿Amén? Y dice, me ha enviado a predicar el Evangelio a los abatidos, a los que están tirados en el piso. Amén. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sí?
publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En el versículo 2 dice, a consolar a los enlutados. ¿Cuál es el luto que hay en el corazón del hombre? La desesperanza de la vida eterna, hermanos. La gente no tiene una seguridad de lo que va a suceder después de la vida, pues, lo que sucede a la muerte. Y entonces, este es el propósito del Evangelio, la restauración de esa condición espiritual del hombre que está derrotado, tirado en el piso por Satanás y por el mal que lo gobierna. O sea, la condición espiritual del hombre es de una postración, hermano. Vemos que la gente, sin la fe del Evangelio, sin la revelación del Cristo, vive una vida sin sentido, ¿sí? De desesperanza. En apariencia se alegran, ¿verdad? En apariencia se divierten, pero en el fondo hay vacío, hay tinieblas, hay desorden en sus vidas, ¿verdad? Todas esas cosas que usted y yo vemos que hacen, ¿verdad? Que bailan, que ponen en los grandes relajos de música, ¿verdad? Y que oyen vulgaridades o que dicen vulgaridades, ¿verdad? Y que andan queriendo divertirse en antros y en lugares de mala muerte o algo así, ¿verdad? De discotecas y todo lo demás. Entonces, pero lo que están reflejando es que hay una necesidad en sus almas, en sus espíritus. Pero ellos piensan que la manera de llenar esa necesidad es dándole alegría al cuerpo, ¿verdad? Como decía el himno de los hermanos del río, ¿verdad? Eran hermanos, pero entre ellos. Entonces, pero en realidad, por eso es que usted y yo somos la sal de la tierra. ¿Sí? Porque a través, ahí está el punto. ¿Cómo podemos ser realmente la sal de la tierra? No, la sola existencia nuestra no es suficiente. El solo estar o existir, ¿verdad? Sin cumplir el propósito de Dios no es suficiente. Fíjese que tenemos el ejemplo en Lot. Lot conocía a Dios, era un justo, adoraba a Dios, etc. Pero él no predicaba el Evangelio. Él no daba testimonio de su fe. La escritura no registra, revise ahí, ¿verdad? Tal vez me he equivocado yo y no he leído bien, pero si usted revisa, no dice que él es predicado. ¿Sabe qué dice? Y este justo dice, afligía su alma. ¿No le parece a usted no encuentra usted algún parecido en este tiempo? Ay, hermano, qué terrible está el mundo, ¿verdad? Ay, que no sé la gente cómo hace tantas cosas malas. Eso es afligir su alma. La solución es afligir el alma. Porque por más que usted se lamente, usted y yo no vamos a corregir eso. La manera efectiva y la que Dios ha mandado para que realmente combatamos lo corrupto, lo muerto, lo extraviado del camino es mediante la predicación del Evangelio, mediante el testimonio del Evangelio, hermano. Amén, amado. Entonces, queremos ser la sal de la tierra, pues entonces que la gente nos reconozca como la sal. Que haya en nosotros algo que la gente sienta. La sal también es un sinónimo de sabor y de gracia. Amén. Dice que tus palabras sean sazonadas con sal. La sal mire esto, por favor. La sal en el Antiguo Testamento y en los sacrificios Dios mandó usar sal. ¿Estamos en? Entonces, pero ¿qué significado tenía la sal en esos sacrificios? La sal es un símbolo de la fe de Dios.
Y dice, todo sacrificio será salado con sal. No podemos acercarnos a Dios, o por lo menos si queremos llegar verdaderamente a Dios, si la persona quiere agradar a Dios, dice, es necesario que crea. Sin fe, sin la fe del Cristo, es imposible acercarse a Dios. Entonces, esa sal, ¿verdad? Es la fe necesaria para llegar a Dios. Y entonces esa fe viene de Dios para nosotros, y esa fe además es acrecentada y es ministrada por el Espíritu Santo en nosotros, y esa fe que nos hace perseverar es la que nos mantiene en comunión con Dios. Por eso es que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero sin la fe en el pacto del Mesías Cristo, en la persona y obra de Cristo, no es la fe de creer que algo va a pasar y creerlo de todo corazón, no. Esa es una esperanza, ¿verdad? Usted puede, y no digo que esté malo, pues tener una esperanza de que Dios nos va a resolver de alguna manera algo, pero eso no es la fe de Dios, ¿verdad? La fe de Dios está en la confianza plena, absoluta en la persona y obra de Cristo. La certeza de lo que se espera, ¿sí? Esperamos en el Cristo. Y el convencimiento de lo que no se ve, cuando hemos visto al Señor Jesús. Entonces, la fe en el Cristo es la verdadera fe de Dios. Y es la sal. Y esa, cuando usted y yo tenemos la fe, que es la sal, podemos ser la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque mediante el testimonio del Evangelio estamos siendo sal, estamos propagando la gracia de Dios. ¿Sí? Que las personas vuelvan a la vida, que reciban la bendición de Dios, la suprema bendición de Dios. Hermanos, esto es importantísimo que lo entendamos. Amén. Ahora, dice el Señor, ustedes también son la luz del mundo. Amén. Pero eso ya lo explicamos, y como le digo, usted puede buscar los mensajes que tienen que ver con Mateo 5. Son varios ahí, ¿verdad? Estuvimos varios miércoles meditando, varios días, ya sea viernes o domingo, meditando en eso. Ahí están las predicaciones. Usted lo puede oír de nuevo, ¿verdad? Como decía la hermana Pati, en vez de estar oyendo cosas que no edifican. Y entonces llegamos a este punto. Todo esto es parte de lo que el Señor instruyó a sus discípulos. Esto es, hermanos, la doctrina del Cristo. ¿Sí? La enseñanza que viene de Dios. Y el Señor viene aquí para, primero, en los versículos 17 al 20, que fue la última meditación que tuvimos, dice el Señor, no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo soy el cumplimiento de la ley. Por eso la meditación se llamaba Cristo el cumplimiento de la ley. Porque todo lo que en la ley se anunciaba, ya sea en forma de símbolos, sombras, figuras, se cumplió absoluta y plenamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Y Él, óigame, Él es el cumplimiento de la ley y Él es la ley. ¿Eh? Óigame, esto es profundo, pues. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué es la ley? Es la voluntad de Dios. ¿Cómo está expresada la voluntad de Dios? En su palabra, en sus mandamientos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús acerca de sus mandamientos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo el Señor? El que me ama, mi palabra guardará sus mandamientos. ¿Sí? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos su morada. Si alguien me ama, dice, guarda mis mandamientos. Si el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. ¿Verdad que estamos bastante verdiones, hermano? Como tengo guineos que todavía están chiquitos, así que falta bastante. Porque, hermanos, la verdadera obediencia a la fe
es la atención a la palabra, la obediencia a la palabra de Cristo y a su enseñanza, a su doctrina, a su mandamiento, a su ley. Amén. El Cristo de Dios, nuestro Señor Jesús, es la sabiduría. Conocer al Cristo y tener al Cristo, la fe del Cristo, es tener la sabiduría de Dios. Por eso no cabe, hermanos, en un creyente, en un verdadero discípulo del Cristo, actuar insensatamente. Porque la Escritura dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero si de repente salimos con una tontera, ¿qué? ¿Verdad? Como que no estamos confirmando esa verdad de Dios que dice que tenemos la mente del Cristo. Si tenemos la mente del Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar como el Cristo actuó. Vamos a pensar como Cristo pensó. Vamos a hablar como el Cristo habló. Amén, hermano. Vamos a hacer lo que el Cristo hizo. El que cree en mí, ¿recuerda qué dice? ¿Qué dijo el Señor ahí? Las obras que yo hago, también digo eso. Pero hablando de hacer y obedecer a la palabra, las obras que yo hago, Él también me hace. Estamos haciendo las obras del Cristo. Hay que resucitar muertos y sanar enfermos. No, eso no es obra del Cristo. La obra del Cristo es dar testimonio del Evangelio. Predicar a Jesús como el Cristo. Eso es hacer la obra de Dios. Juan 6:29, ¿verdad? Y Juan 6:39 y 40. Y esta es la obra del Padre, que creáis en el que Él envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida. Entonces el propósito de Dios es que las personas que están muertas a causa del pecado y a causa de su incredulidad reciban la vida de Dios por medio de oír el testimonio del Cristo y que el Cristo les sea revelado, hermano. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Pues el problema grande del mundo, ¿sabe qué es? No es que hagan falta congregaciones o iglesias, que así les llaman. No, lo que verdaderamente falta es el testimonio del Cristo en todas esas congregaciones. Porque lo que están predicando no es el Evangelio. Porque lo que están dando testimonio no es de la fe del Cristo y de la obra del Cristo. Están predicando de cualquier otra cosa. De empoderamiento. Usted es una princesa, yo. Ya todavía estuvo. Dios mío, para que quiera ver. Usted es un hijo de Dios y todo lo que toca la planta en sus pies será suyo. Y va y se para por ahí, pues, tal vez eso, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Motivacionales. ¿Verdad? Usted ha nacido para triunfar. Usted es hijo de Dios. Usted no debe conocer la derrota. Y la gente, díganme a mí, será amén. Me parecen la ola de allá del estadio. Pero cuando salen, siguen igual. Los botan ahí, reciba, pum, y se van para atrás un montón de gente y se levantan peor. Más duros porque golpean la cabeza algunos. Amén, hermano. Entonces, óigame, mi amado, nuestro Señor Jesús, Él es la ley, Él es la palabra. Y si creemos en Él, vamos a obedecer su palabra. El que oye mis mandamientos y los hace. ¿Verdad? Dice que habla de oír la palabra de Dios y hacerla. El que oye mis palabras, sus mandamientos, y los hace, dice, le compararé a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Se da cuenta? Que la obediencia, que la fe en el Cristo nos lleva a la obediencia a su palabra, y que eso es lo que nos afirma en la fe del Cristo. Pero mire aquí que lleno está de discípulos que quieren oír la palabra del Cristo y quieren ser edificados.
¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, tiene parte conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mentirosos, engañados, no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Los engañados somos nosotros, creyendo que somos y no somos. Entonces, dice, no, yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, yo he venido para cumplir. Amén. Y dice, todo hasta que pasen el cielo y la tierra, y después dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis mandamientos, lo que yo les mando, la doctrina del Padre, la doctrina que es la doctrina de Cristo, no pasará. La gente puede cambiar las palabras, acomodarlas, torcerlas por obra de Satanás, porque él es el maestro tergiversador y torcedor de las escrituras por excelencia. Pero no van a cambiar la verdad de Dios. Que la gente venga a llegar al versículo y lo interprete a su manera y le diga a la gente, no, mira, que aquí lo que quiere decir es esto. De veras. Eso es lo que usted quiere que yo crea. Vamos a la palabra, hermano. Por eso dijo el Señor, cualquiera que quebrante o que quiera torcer alguno de estos mandamientos va a ser estimado como nada delante de Dios. Será llamado muy pequeño, dice, será como nada, pues, desestimado, rechazado. Aunque, oye, esté enseñando las palabras, aunque sea un ministro entre comillas de Dios, aunque sea un gran teólogo preparado, un doctor en Biblia, ¿verdad? Un profundo. Entonces, dice el Señor, cualquiera que haga y enseñe mis mandamientos, ¿verdad? Este será grande. Entonces, el propósito nuestro, mis amados, para hacer la sal de la tierra, la luz del mundo, es predicar el Evangelio. Es enseñar la doctrina de Cristo. Para eso está usted aquí. Amén. Si usted viene aquí y no aprende nada del Señor y de su Evangelio, de la persona y obra de Cristo, entonces a usted no le estamos predicando el Evangelio. Ahora, si usted no viene, no se queje después y ande hablando cosas que no son, ¿verdad? Es que usted nunca explicó eso. ¿Y cómo va a saber si no lo expliqué si nunca vino? ¿No? Mire, yo tengo dudas por este pasaje, hermano. Pues el pasaje lo explicamos hace como 20 años. O la semana pasada lo explicamos, usted no estuvo. Amén, hermano. Ahora, por favor, no ha dirigido a nadie en especial. Oye, por favor, no entiendan. Ahora, ¿por qué dice el versículo 20 de Mateo 5? Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, que la de los religiosos. Porque la religión enseña que la justicia, la condición de justo delante de Dios se alcanza por la aplicación, por el sometimiento y por el cumplimiento. Esa gente que dice, sí, ya se muere. No, hermano, esa es justicia de los hombres. Esa es justicia religiosa. Sea bueno con la gente, ayude a los necesitados, ¿verdad? Qué sé yo, ore por sus enemigos, también que ore, pero eso no lo hace justo, ¿sí? Las verdaderas obras de justicia en los hijos de Dios es la obra de Dios manifestada en nosotros. Porque dice Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya. Él nos ha hecho como sus hijos. Él nos ha hecho sus santos, sus redimidos. Dice, somos hechura suya. ¿Qué más dice? Veamos Efesios 2:10. Tal vez algo nos queda.
Porque somos hechura suya. Mire que lindo. Somos creación de Dios. ¿Y en quién hemos sido creados? Óigame, es que de veras que, como no estudiamos, como no estudiamos la palabra, no nos damos cuenta de la condición que Dios nos ha dado. Creados en Cristo. Qué barbaridad. O sea, mire esto. Dios en el Cristo nos ha hecho como a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para buenas obras, para buenas acciones, para buenos hechos, pero no hechos humanos, no obras humanas. Porque esas obras son las obras de Dios, las cuales, ¿qué dice ahí? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Dios ya destinó cuál es su voluntad y qué es lo que quiere que hagamos. Para eso somos sal, para eso somos la luz del mundo. Para cumplir el propósito de Dios, no nuestros deseos. La religión le enseña a las personas que el Señor le ama y lo quiere bendecir, lo quiere prosperar, lo quiere sanar, le quiere dar de todo. ¿Y para qué? ¿Ah? Para que usted viva y muera sanito como un gusanito. Nada más. O sea que Cristo vino, padeció y sufrió lo más terrible solo para que usted esté bien en este mundo. No fue para salvar por casualidad. No fue para librarlo de la muerte eterna por casualidad. ¿Y qué es lo que están enseñando ese montón de mentirosos, pues? Enseñándole, diciéndole a la gente, el Señor le ama, el Señor quiere sanar, lo quiere prosperar, lo quiere bendecir, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero no lo están llamando a la verdadera fe en Cristo, a la renuncia a ellos mismos. El que quiere ser mi discípulo, digo, Señor, niéguese a sí mismo, ya deje de vivir para usted. Ya deje de pensar, ay, que mire, dije que yo tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, ay, mire, yo que yo tengo tantas ocupaciones. Me levanto a las 5 de la mañana y a las 6 yo ya tengo que estar en el puesto y mire, de allí me desocupo como a las 2 de la tarde, de ahí tengo que ir a comprar las cosas no sé dónde y después tengo que hacer lo otro y total que... Bueno, hermano, yo Una coincidencia. ¿Está conmigo, hermano? Sí, amén. O puedes decirte, mire, que yo entro al trabajo. Mire esto, hermano. Para nuestras cosas no hay excusa. Usted tiene que entrar a X hora al trabajo, vea cómo hace, truene, llueva, relampaguea, haya diluvio, un terremoto, usted tiene que estar ahí. Se levanta, vale, tengo que estar a las 7 de la mañana en el trabajo y me tardo 3 horas en llegar. ¿A qué hora me tengo que levantar? A las 4 de la mañana, y ahí está la gente a las 4, con los perros pelados. Y hasta así se van a meter al baño, ni cierran los ojos, ¿verdad? Se cambian ya automáticamente, ¿verdad? Se ponen los kites y salen a la calle. Y que está lloviendo, tomen para acá. Porque es su interés, porque es su vida, porque es lo que le beneficia. Pero el Señor dice, ya dejen de vivir para ustedes, si creen en mí. Ahora no es que vamos a dejar de trabajar, pero el Señor dijo, no se afanéis, cada día trae su problema. Pero nosotros, hermanos, estamos preocupados por lo que vamos a hacer mañana, el domingo, el lunes, que no sé, voy a hacer. Porque mire, el lunes tengo tantas cosas que hacer. Y el martes no se diga, y el miércoles también, y el jueves, y el viernes. Y usted no sabe si ni siquiera va a amanecer mañana. Amén. No sabemos. Y estamos viviendo para nosotros. Pero creemos que Jesús es el Cristo, man. Amén. Hijos de Dios. Redimidos. Y no estamos viviendo para el Señor. Por lo menos en lo que podemos vivir para el Señor.
La obra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no obras humanas. Las obras de Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos, no para que supiésemos, para que anduviésemos en Él, para que hagamos la obra de Dios. Bueno, compartamos con el vecino, compartamos con la familia, la fe que nos ha sido revelada. Si esta palabra a usted le edifica, vaya y compártala con alguien, hombre. Y si no siente que no le puede explicar bien, mándele el mensaje ahí, ese viejo cachuchudo. Hay un conitón, lo que usted quiera, pero óigame, hay que hacer la obra de Dios. Hay que compartir. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Yo creo en Jesucristo. Pues sí, así decía el hermano Leo Damper. Pero ¿será que realmente creía en Jesús como el Cristo? ¿O solo había oído hablar? Óyame, Job, como dice mi esposa, ¿no? Job era un hombre justo. Es un nuevo. Job, que era un hombre justo, dice la escritura. Pero bien, Job dice, era un hombre justo. Y dice que todos los días oraba, que ayunaba y que además ofrecía sacrificios por los léperos de sus hijos, ¿verdad? Alcahuete, pues. Sí, pero dice que era un hombre justo. Temeroso. Sí, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sabe usted que no era salvo. No conocía a Dios. Vale, hay un montón de justos en este tiempo. Ay, ayúdanos. Temeroso de Dios y apartado del mal, pero todo aquí en la tierra. Y cuando se mueran, el Señor le va a decir: usted quiere ser un loco, ¿no? Porque cuando se le reveló su necesidad del Cristo, del Redentor, dice: De oídas. Señor, a mí me habían contado, Yo lo conozco. de oídas te había oído Anantío. Me habían hablado de Cristo, pero yo pensaba que era el hombrecito así todo debilucho que estaba en una crucita. De oídas te había oído, pero ahora que te has revelado mi vida, ahora que he entendido que es más importante conocerte que todo el dinero y la comodidad del mundo, mis ojos te ven. Te ven como Cristo. ¿Y cómo estaba Job? Echando el cruzar de Job. ¿Cómo estaba Job? Estaba lleno de llagas. ¿Qué es eso? Que era la segunda llagas. Purulento, apestado. No tenía uñas. No tenía pelo. Pero aparte tenía todo llegado. Sentado en ese. Pero ahí se le reveló Cristo. Y nosotros tenemos un privilegio, que el Señor se nos haya revelado y no nos revele en las condiciones. Mira, hay gente que necesita llegar allá, a lo último, allá no en la UCI, no en la extra UCI, ¿entiendes? Para reconocer sus necesidades. Cuidado ultra intensivo, ya no intensivo, ultra intensivo. O estar con una enfermedad terminal encima y saber que ya los doctores le dijeron: fíjense que ya no podemos hacer nada por usted. Y le dicen a la familia: mire, llévese a su familiar porque aquí no lo podemos tener ya, porque ¿para qué? Pues si ya no puede hacer nada. ¿Y qué hacer ahí? Ahí sí. Entonces, pero si somos entendidos, como digo, si tenemos la mente del Cristo, entonces vamos a ser sabios, hermano. Y oigamos la palabra, retengámosla y obedezcamos. ¿Amén? Porque si vuestra justicia es la justicia religiosa, digo: Señor, no entraréis en el reino de Dios. No lleva la obediencia. Es que yo diezmo. También, hermano. Y si no lo hace, hágalo. Porque la obra de Dios tiene necesidad. Y no solo diezme en términos de ese porcentaje, de lo que el Señor le permita dar para su obra.
que puede ser 10, 20, 30, 40, 50%. Eso el Señor lo va a poner en su corazón. Antes era el diezmo, en la ley. Hoy no es, se le llama diezmo, pero en el entendido de que si el Señor lo bendice, dice cada uno de según haya prosperado y según Dios haya puesto en su corazón, ¿cuánto tiene que dar? Señor, ¿cuánto doy? ¿El 10, el 20 o el 30? Conmigo, hermano. Ahora, por eso, mis amados, dice que nuestra justicia no puede ser la justicia religiosa, la justicia de los hombres, lo que los hombres enseñan. Esta justicia solo viene de la fe del Cristo, de la fe del hombre. La fe en la persona y obra de Cristo nos justifica delante de Dios. Y en esa fe debemos ampararnos. Nuestra vida debe girar en torno a la fe del Evangelio, a la fe del Cristo. Y de él tenemos que dar testimonio. Y dando testimonio del Cristo y viviendo la fe del Cristo, es que vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Eh? Ahora, esa era la introducción, hermano. Oye, quedó un poquito larga, ¿verdad? Y entonces del versículo 21 empieza el Señor a hablar, a enseñar a sus discípulos, que nos está enseñando a usted y a mí aquí, acerca de muchos aspectos que están contenidos en la ley y que los israelitas lo entendían bien bonito, a su manera, pero el Señor viene y lo interpreta a su manera, a la manera de Dios, con el sentido, con el espíritu de la ley, el espíritu correcto de la ley de Dios. Y habla primero de la ira, del enojo y del resentimiento. Ven, hermano. Ven, hermano resentido. Ven. Habla en los versículos 27 al 30 sobre el adulterio. Ven, hermano adulto, ven, hermanos adultos. Del versículo 31 al 32 enseña sobre el divorcio. Del 33 al 37 habla de los juramentos, ¿sí? Del 38 al 48 habla del amor al prójimo y del amor hacia los enemigos. Del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6 habla sobre dar a Dios, sobre las ofrendas a Dios. ¿Eh? Del versículo 5 al versículo 15 habla de la oración, ¿sí? Del 16 del capítulo 6, miren, al 18 el Señor enseña sobre el ayuno. Del 19 al 21 habla de los verdaderos tesoros que podemos hacer para con Dios. Del 22 al 23, capítulo 6, habla de lo que significa la lámpara del cuerpo, la luz que Dios ha puesto en nosotros. Del versículo 24 habla de las riquezas, ¿sí? La fe y las riquezas. Del 25 al 34 del capítulo 6 habla del afán y la ansiedad, ¿verdad? Un montón de enseñanza. En el capítulo 7 habla de los versículos 1 al 6 de juzgar a los demás. Del 7 al 12 del capítulo 7 habla de la oración, ¿sí? Y del 13 al 14 habla sobre lo que es la puerta estrecha. Del 15 al 20 habla de los verdaderos frutos de Dios. Del 21 al 23 habla del juicio de Dios sobre aquellos que no creen correctamente en su palabra. Del 24 al 29 habla de los dos fundamentos. ¿Ven? Pero por eso es que la meditación, aunque solo hemos abarcado aquí en este día los versículos 21 al 26, habla de la ley del Cristo. Porque estos son los mandatos del Señor confirmados para usted y para mí. Veamos, vamos a puntualizar. Versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿verdad? Y la gente toma los mandamientos, como digo, religiosamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Para que ni siquiera los saben. No robarás,
No abrazarás a tu prójimo. ¿Verdad? Pero no vamos a calificar ahora, si sabemos todos los mandamientos, ¿verdad? Pero dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero ya está claro el mandamiento, ¿sí? Pero no matar no significa solo quitar la vida, ¿sí? No matarás, mi hermano, implica además desearle el mal. Sí. No matarás significa calumniar al prójimo, a los hermanos, a las personas, hablar mentiras. Ven, hermano. No matar implica guardar rencor en el corazón contra alguien. Entonces, pero y esto, hermano, ay, que por eso que la gente, ¿verdad? Como vive, porque, ay, pasan peleándose, y nosotros. O sea, que somos luz, que somos la sal de la tierra. O sea, óyame, hermano, estos mandamientos debemos vivirlos. Y no, hermano, que yo no estoy diciendo, mire, de repente no nos va, que usted y yo no nos vamos a enojar, ¿verdad? O que de repente no vamos a tener un día de cólera con un hermano, con un vecino, con un familiar, ¿sí? Pero, óigame, pero eso, a través del Espíritu Santo, es ministrado y nosotros superamos esa situación. Porque, óigame, el verdadero Hijo de Dios no es que no sea débil y que no peque, ¿sí? El verdadero Hijo de Dios es redarguido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y reconoce su error y viene delante de Dios y dice, Señor, me he equivocado, perdóname. Y no solo eso, si es necesario ir a pedir perdón al hermano, váyalo más. Y ya vamos a ver lo que dice el Señor acerca de eso. Pero dígame, hay creyentes, entre comillas, que no son verdaderos hijos de Dios, que tienen enemigos a los que no pueden perdonar. Sus padres, para empezar, imagínate gente que tiene resentimiento contra sus padres, su mamá, su papá, no los perdonan, no están en la iglesia. Hay hermanitas muy devotas, por las grandes botas que usan, que odian a sus esposos, que odian a sus hermanos, que no le hablan a un hijo, que le han dicho a un hijo, mira, ya no existís para mí. Pero ahí está el año en la iglesia cantando y ya está hablando en lengua, ya está profetizando. A ver, ¿qué lengua habla? Lenguas de demonios y profecías de demonios. Eso no es de Dios. Amén. Ahora, miren, vamos, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. Ahora, miren esto. ¿Ustedes creen que como no han matado a nadie, están bien, ¿verdad? Y está bien que odien, y está bien que calumnien al prójimo. Amén. Está bien que le deseen la muerte, y está bien, como no han matado, también con Dios. Pero yo os digo, aquí está la autoridad de nuestro Señor para reinterpretar e interpretar correctamente la ley. Esto ningún maestro rabínico de los tiempos de Jesús enseñaba así. Nosotros encontramos aquí, al final del capítulo 7, mire lo que dice los versículos 28 y 29 del capítulo 7. Hasta ahí llega todo lo que corresponde a las enseñanzas en ese momento en el que hablamos del sermón del monte, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 28? Capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, hasta el capítulo 7, termina toda la enseñanza en el sermón, ahí en el monte donde le enseñó a sus discípulos.
La gente se admiraba de su doctrina. Ya ve que les estaba enseñando. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él es rey, Él es la autoridad. No como los escribas. Los escribas, los religiosos, sugieren. ¿Verdad? El Señor establece y ordena. Amén. Y dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es merecedor del juicio. Y no del juicio de los hombres, sino de Dios. Cualquiera que le diga necio a su hermano, es decir, que lo desprecie y lo haga ver como nada, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga falto, estúpido, insensato y todo lo que te quiera, quedará expuesto a la condenación. Aquí es el infierno del fuego. Y ahí vamos a hablar un poquito más detenido en la próxima reunión. Amén. Entonces dice el Señor, es que no es así nomás. Amén. No es que solo se trata de no matar. Se trata de no odiar, de no guardar resentimiento contra nadie. Por tanto, y dice, hablando de las ofrendas que se llevaban al templo, ofrendas eran sacrificios de animales u ofrendas de grano para expiar el pecado. Lo que está diciendo el Señor, si vienes delante del Señor pidiendo perdón, ¿sí? O si crees que Dios te ha perdonado, pero no estás perdonando a tu hermano, por gusto. Mejor dejar lo que estás haciendo y andar y entender que lo que significa la fe del Evangelio y la fe del Cristo es vivir el amor de Dios, vivir el amor del Cristo, el perdón. Amén. Dice, miren, si traes tu ofrenda al altar, si vienes aquí a pedir perdón al Señor, ¿verdad? Porque eso es llevar una ofrenda, ir a pedir perdón por su pecado, dice, y ahí te acuerdas, mire esto, que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. O sea, tu hermano está resentido con vos, pero vos como no estás pidiendo el perdón de Dios y no estás ejerciendo el mandamiento del Cristo, entonces te has enojado también por favor. Que me pida perdón a él, ¿verdad? Yo no le he hecho nada, él es el que me ofendió a mí. Eso está diciendo. Si tu hermano tiene algo contra ti, no le dice, anda a decirle que te pida perdón, no dice, ve ahí, deja tu ofrenda y ve y haz la paz. Las paces con tu hermano. ¿Verdad que al revés la cosa, mis hermanos? Rapidito vemos los versículos hasta el 26. Ponte y dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces después anda a pedirle perdón al Señor. Amén. No al revés, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez lo deposite y sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ella hasta que pagues el último cuarto. Cuando usted y yo somos soberbios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Sí, amén. Cuando usted y yo tenemos actitud de soberbia y nos cerramos no, es que yo no le he hecho nada, ¿verdad? Sabiendo que a veces han sido errores nuestros, que nos hemos equivocado, pero no queremos dar el brazo, no queremos decir perdone. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Señor te va a llevar a un punto en el que Él te va a juzgar. ¿Sí? En el que Él te va a llevar a reconocer tu error porque no lo querés reconocer. Amén, amados. Pero así vivimos el mandamiento del Cristo, la ley del Cristo, ¿verdad? Estamos empezando en esto y hay un montón de cosas preciosas que el Señor nos va a ministrar de aquí en más en los próximos días. Si Él va a venir y si nos da vida para estar aquí gozándonos en su presencia. Pongámonos en pie, póngase en pie conmigo, yo ya estoy en pie. Y oremos para dar gracias al Señor. Con el rostro inclinado con toda reverencia, Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito tu nombre. Señor, la gloria y la honra te pertenecen, tú eres Rey sobre todo, tú eres Señor. Señorito, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Y queremos que tú seas nuestro Señor y Cristo y lo sigas siendo.
nos aferramos a la fe en tu nombre, Señor, y queremos permanecer en esta fe hasta el fin. Por favor, ayúdanos a entender el propósito para el cual tú nos has redimido, nos has salvado, nos has purificado, nos has santificado para cumplir tu propósito. Que podamos disponernos a compartir el testimonio de esta fe, la fe en tu persona y en tu obra, pero que además vivamos la obediencia a tu palabra, Señor, y que practiquemos verdaderamente lo que significa el amor tuyo para con nosotros, el perdón tuyo y la obediencia plena a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Por Jesús en Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor amado.